Yo les voy a contar en este momento acerca de lo que es mi trabajo final de graduación y este se titula con el nombre de Remoción de fármacos en aguas residuales a través de reactores con microorganismos inmovilizados. Bueno, este es un poco del contenido que vamos a ver. Primero un poco a hablar sobre la justificación, luego los objetivos, algunos conceptos clave que es importante tomar en cuenta para entender lo que es el resto del contenido, luego hablar un poco acerca de lo que es el diseño de un prototipo de biopelícula, de un reactor de biopelícula, luego la remoción de fármacos, precisamente al utilizar este prototipo de biopelícula desarrollado. Luego lo que consiste en la remoción de fármacos utilizando lo que son cápsulas de alginato de calcio y por último algunas conclusiones y recomendaciones. Ahora sí, para contarles un poco acerca de la justificación, ¿qué pasa cuando nosotros consumimos un fármaco cualquiera? Bueno, primero lo consumimos, pero una parte de él, no todo se excreta, no, mejor dicho, no todo se desaparece como por sí solo, sino que una parte de él se excreta y entonces, si nuestra casa o si nuestra vivienda está conectada, por ejemplo, a un sistema de tratamiento de agua residual, este pasa a través de este sistema de tratamiento de agua residual y muchas veces se nota que este tipo de sustancias se liberan al ambiente. Entonces, al estar liberadas al ambiente, también se puede tener el riesgo de que estos se bioacumulen en los alimentos o inclusive en algunos alimentos, como por ejemplo los pescados, también puede consumir ese tipo de sustancias al estar libres en el ambiente y de esta forma puede llegar hacia nosotros. Por lo tanto, esto constituye lo que es un riesgo a lo que es la salud pública. Estudios recientes, hablamos como hace 5 años atrás aproximadamente, se han detectado fármacos precisamente, o se ha identificado, mejor dicho, que la eficiencia en la remoción de fármacos en plantas de tratamiento de aguas residuales en Costa Rica es muy deficiente. Eso quiere decir que se libera una gran cantidad de ellos al ambiente en nuestro país. Y esto representa un gran riesgo ecológico. Entonces, es necesario buscar algún tipo de tecnología que permita remover este tipo de sustancias que son considerados contaminantes emergentes de forma más efectiva. En las investigaciones, generalmente lo que se ha abordado son las tecnologías de oxidación avanzada. Sin embargo, estas tienen la desventaja de que tienen altos costos de inversión y altos costos operativos. Y esto precisamente es algo que no es atractivo, principalmente para aplicarlo en lo que es un contexto de Latinoamérica y el Caribe. Por lo tanto, se ha buscado también otro tipo de soluciones en donde más que todo como biológicas o naturales, en los cuales se reduzca este costo de inversión y costo y operativos. Una alternativa atractiva han sido los reactores de biopelícula, principalmente porque tienen menores costos, como lo mencioné anteriormente, y también porque han removido fármacos en los que no han sido posible de degradar con tecnologías más convencionales, como por ejemplo los lodos activos. Sin embargo, este tipo de tecnologías o los reactores de biopelícula tienen lo que son los soportes plásticos, los cuales son dependientes precisamente de los combustibles fósiles. Por lo tanto, es de interés también identificar cuáles podrían ser algunos de estos soportes de biopelícula que sean más naturales o de origen natural. Igualmente, no existe o existe un gran vacío en la literatura científica con respecto a lo que es el uso o la remoción de fármacos utilizando precisamente lo que son soportes de biopelícula naturales en este tipo de tecnologías. Por otra parte, existe otras tecnologías que han probado que, por ejemplo, son efectivas en remover ciertos contaminantes a través de lo que se conoce como técnicas de inmovilización. Principalmente se seleccionan ciertos microorganismos especializados que tienen una capacidad degradativa superior y estos se inmovilizan en una determinada matriz para mantenerlos o retenerlos mayor tiempo en el sistema y de esta forma se puede mejorar la remoción de ciertos contaminantes específicos. Sin embargo, estos precisamente, bueno, existe muy baja o un vacío también en la literatura científica para estudiar este tipo de tecnologías. Y por lo tanto, algo también de interés es estudiar lo que es el encapsulamiento de estos microorganismos de capacidad degradativa superior a través de lo que es la inmovilización en cápsulas de alginato de calcio. En este caso, eso es todo un proceso, entonces en este caso es necesario primero desarrollar lo que es la metodología para inmovilizar estos microorganismos y posteriormente también establecer una línea base al inmovilizar microorganismos que no necesariamente tengan capacidad degradativa superior para que sirvan como un punto de comparación cuando se pueda inmovilizar lo que son microorganismos que tengan esa capacidad degradativa superior. Entonces, esto conduce a los objetivos de este trabajo de investigación, que el primero consiste en diseñar lo que es un reactor de biopelícula, un prototipo de reactor de biopelícula a escala de laboratorio que tenga estos soportes naturales. Luego se pretende evaluar lo que es la remoción de los fármacos de este tipo de tecnología
que se desarrolló en esta investigación, y posteriormente también se quiere determinar cuál puede ser la remoción de fármacos utilizando otro método de inmovilización, como en este caso lo que es el encapsulamiento con alginato de calcio, pero en este caso utilizando microorganismos de un lodo inespecífico. Ok, para entender mejor lo que continúa adelante, primero hay que determinar algunos conceptos. Primero, bueno, lo que es inmovilización de microorganismos, principalmente cuando nosotros queremos limitar lo que es la movilidad de ciertas células viables en el espacio, pero reteniendo sus propiedades catalíticas, y para que estas puedan ser utilizadas de forma continua y repetitiva, entonces estamos hablando de lo que es inmovilización de microorganismos. Hay tres componentes principales en la inmovilización. Uno son las células que vamos a inmovilizar, otro un soporte en donde se van a adherir o en donde se van a retener, y además un medio líquido en donde las células van a estar rodeadas prácticamente. Existen varios métodos de inmovilización, unos que son naturales, en donde los microorganismos adhieren naturalmente a ciertas superficies, u otros que son más bien sintéticos, en donde utilizamos, por ejemplo, algunos agentes químicos para inmovilizar este tipo de, bueno, los microorganismos en sí, o también a través de lo que es el encapsulamiento, o a través de lo que son floculantes. En esta tesis vamos a analizar, bueno, mejor dicho, se estudió lo que es un método natural, que es a través del uso de biopelículas, y un método sintético, que es el encapsulamiento a través de alginato de calcio. Las biopelículas en sí principalmente consisten, o este proceso ocurre cuando un consorcio de microorganismos empiezan a adherir a lo que es un soporte, generalmente sólido, bueno, sólido, mejor dicho, en este caso, y esta biopelícula secreta lo que son sustancias o sí, poliméricas extracelulares, en donde se van a encontrar en bebidas. Generalmente este proceso que ocurre naturalmente se utiliza en el tratamiento de aguas residuales, porque generalmente nosotros lo utilizamos al utilizar cierto soporte que generalmente es plástico, como lo que pueden ver en la pantalla en la parte inferior, o piedras, y en ellas crecen unos ciertos microorganismos a los cuales a través del paso del agua residual, a través de ese soporte, estos microorganismos van a oxidar esa materia orgánica o la van a degradar, y posteriormente entonces reducen lo que es la carga contaminante, eh, precisamente. Por otra parte, el otro método de encapsulamiento, que es el que es artificial en este caso, es el encapsulamiento en alginato de calcio. Lo que hacemos es que a través de una reacción de gelación producimos una cápsula de alginato de calcio en la cual vamos a adherir adentro lo que son microorganismos, que son, como pueden ver ahí, esos círculos anaranjados. Entonces, a través de esa cápsula va a haber un intercambio activo de lo que son sustancias para que el encapsulamiento sea efectivo. Y bueno, acá vamos a retener, es una forma de retener células, por así decirlo. Ahora, con respecto al primer objetivo, este constituyó lo que fue el diseño de un reactor, un prototipo de reactor de biopelícula a escala de laboratorio. Principalmente, la idea era diseñar un prototipo que se pudiera, un recipiente en el cual se pudiera utilizar para esta investigación, para que de forma tal que pudiera operar en forma continua y que se pudiera acoplar a un módulo de control automático que había disponible. Entonces, esto consistió, perdón, en varias etapas. La primera de ellas fue como una conceptualización de cuál iba a ser la solución apropiada para llevar a cabo lo que era el objetivo general. Luego, lo que establecer ciertas especificaciones en cuanto respecto, por ejemplo, a los materiales, con respecto al volumen. Luego ya lo que siguió fueron, bueno, y la preparación de planos. Luego lo que siguió fue la parte de construcción. Y por último, lo que corresponde a la puesta en marcha, precisamente para evaluar si en verdad lo que se construyó sí podría cumplir el objetivo para lo cual se diseñó. Entonces, primero, para conceptualizar, primero es importante tomar en cuenta que cuando uno se desarrolla cualquier tipo de producto, este tiene que también satisfacer lo que son las necesidades específicamente del usuario final. Así no se producen productos que no tengan ninguna utilidad después de construidos. Entonces, existe una metodología que se conoce como el despliegue de la función de calidad, que precisamente nos permite incorporar en el diseño o establecer o permitirnos o nos da como una guía para establecer cuáles son las prioridades que se deben mantener durante todo el proceso del diseño, de forma tal que satisfazcan estas necesidades del usuario final. Bueno, los detalles los podemos ver si quieren en la parte de preguntas en caso de que hayan, pero principalmente ese es el objetivo, como se muestra en la pantalla, consiste en varios pasos. A través de esto se pudieron determinar cuáles eran esos requisitos técnicos, los cuales no se podían perder de vista durante todo el proceso de diseño. Entonces son los que se muestran en la pantalla, como por ejemplo, es esencial que los materiales que se vayan a utilizar no sean tóxicos, no solo para las personas, sino también para
tóxicos o inhibitorios para los microorganismos, principalmente porque lo que se va a evaluar en este caso es la actividad biológica. También empleo de volumen mínimo de recipiente, esto para reducir lo que son los costos operativos del laboratorio, como también se va a trabajar en forma continua, y también uso de componentes de alta disponibilidad, de tal forma de que si hay algún tipo de falla o de que haya que reemplazar alguna de sus partes, se puedan conseguir fácilmente. Otra de las actividades que se tuvo que realizar para identificar cuál era la solución más apropiada era identificar cuál era la configuración de los reactores de biopelícula que iba a ser más apropiada según el contexto. Bueno, en este caso se quería una solución que fuera apropiada para Latinoamérica del Caribe, por lo tanto tenía que proveer bajos costos operativos y de inversión y además de tal forma que el prototipo o la solución en general sea como realista, digamos, de escalar y demás a mediano plazo y que pueda ser efectiva o de interés y además una solución que no se haya investigado extensivamente en la literatura. Entonces, para seleccionarla, se sometieron 3 tipos de tecnologías de reactores de biopelícula, bajo los criterios que se muestran en la pantalla, que principalmente tienen que ver con los costos, con requerimientos técnicos y también con las necesidades en cuanto a investigación. Entonces, en este caso, se evaluó lo que es un reactor de membrana de biopelícula, un reactor de lecho móvil de biopelícula y un reactor de lecho sumergido. Y el reactor de lecho sumergido fue el que contaba con las mejores ventajas, las mejores propiedades para alcanzar este objetivo final, de acuerdo a los criterios con los cuales se evaluaron y que se muestran en la pantalla. Ahora, algo muy importante es, como pueden ver o como les mencioné anteriormente, este tipo de reactores de biopelícula, el corazón de ellos, se podría decir, es el soporte. En el soporte es el medio a través del cual van a crecer los microorganismos sobre él y esos permitirán así remover lo que es la materia orgánica o los tipos de contaminantes que nosotros pretendemos degradar. Entonces, un paso clave que fue en este proceso de diseño fue identificar cuál podría ser un material que, bueno, como se mencionó anteriormente, es de interés que no sea plástico, que es lo que generalmente se utiliza o que es muy comercial, que sea de origen natural y que tuviera propiedades que fueran interesantes para que pudiera maximizar lo que es la remoción de este tipo de contaminantes. Entonces, a través de bueno, una investigación en la literatura se identificó que el material posible podría ser esta esponja vegetal, que se conoce como lufa cilíndrica. En Costa Rica generalmente le conocemos como paste. ¿Y por qué este es un material que suele ser atractivo? Bueno, primero es hidrofílico. Al ser hidrofílico, aumenta o favorece lo que es el crecimiento de biopelícula sobre él. Esto va a disminuir lo que es el tiempo de arranque. Además, está constituido por polisacáridos, los cuales pueden funcionar además como un insumo para activar el metabolismo de los microorganismos y así favorecer también la colonización. Tiene una elevada proporción de volumen vacío. Esto reduce lo que es la resistencia al flujo, por así decirlo, aumenta lo que es la transferencia de masa y esto podría tener ventajas en cuanto a la remoción de este tipo de sustancias, de lo que son los fármacos. Además, bueno, a diferencia de los plásticos, en este caso es compostable. Lo que es la esponja vegetal tiene una elevada disponibilidad y además una elevada relación área-volumen, que también es importante porque esto puede aumentar la tasa de biodegradación de ciertas sustancias. Ahora, bueno, por último, el diseño conceptual terminó con identificando cuáles eran esos componentes clave para llevar esto a cabo, para operar un reactor de biopelícula con soportes naturales de forma continua. En este caso, bueno, tenemos tanques de almacenamiento, que son esos los que se pueden ver con T. Luego también tenemos lo que es el corazón o el reactor en sí de biopelícula. También ocupamos bombas peristálticas para lo que es el transporte del fluido, desde el influente y el efluente. Y también en este caso se quiere lo que es el estudio de un reactor de biopelícula que sea aerobio. Por lo tanto, para mantener esas condiciones aerobias es necesario suministrar aire y eso lo hacemos a través de un soplador. Ahora bien, con respecto al diseño detallado, se identificaron ciertos componentes, bueno, prácticamente ya se identificó cuál era la solución necesaria para que ésta se pudiera construir y luego para poder ponerla en marcha. Como pueden ver, así se vio el prototipo ya diseñado e identificado. Ahorita les cuento algunas de las características clave. En este caso, se buscó un recipiente que fuera transparente, igualmente para poder inspeccionar fácilmente y además porque ese recipiente también tenía bajo costo, que era uno de los requisitos prioritarios eh, o uno de los deseables, digamos, por así decirlo, del usuario final para este prototipo. Bueno, también otra característica importante era que es importante suministrar una tapa para reducir, bueno, como les mencionaba, esto continuamente se le está suministrando aire, por lo tanto es importante disminuir las tasas por evaporación que pueden suceder naturalmente y para eso se busca como un recipiente que sea hermético, por lo que se hizo una tapa plana para evitar esas pérdidas por evaporación del líquido y que eso no complicara lo que fuera la evaluación de los resultados.
Otra característica importante es que los conductos del influente y el efluente de este dispositivo, es decir, de forma tal que la forma en que se suministraba y que se extraía lo que era el agua residual ya tratada, fueran también, bueno, los conductos también que fueran de alta disponibilidad, que también era de los requisitos prioritarios. Entonces se utilizaron lo que fueron pajillas de acero inoxidable. El acero inoxidable también le permite, le da como mayor vida útil, en este caso, al estar en un ambiente corrosivo, y además son componentes de alta disponibilidad, los cuales podemos ajustar. Ahí se utilizaron ciertos nipples, por así decirlo, para ajustar lo que fueron los niveles de los conductos, y además otra característica también es que el conducto del soplador, o mejor dicho, a través del cual se suministraba el aire, también era de una pajilla de acero inoxidable por las ventajas que mencioné anteriormente. Algo clave que no mencioné antes es que era el requisito de que este recipiente fuera menor a 500 mililitros. Entonces, eso fue importante al considerarlo en el diseño final. Igual, luego para el relleno, en ese caso, iba a ser lo que es la esponja vegetal, la cual se tuvo que cortar en trozos porque la esponja vegetal generalmente de forma natural está de forma muy eh, por así decirlo, voluminosa. Entonces había que cortar en trozos o en discos precisamente para poder acoplarlo y empacarlo en este prototipo. Bueno, otra característica clave, como les mencioné anteriormente, es que garantizar que se mantengan las condiciones aerobias dentro de este recipiente de reacción. Por lo tanto, es importante garantizar, bueno, es necesario que se dé o se brinde esa aireación requerida. Una forma, bueno, la forma para identificar cuál era la aireación requerida es a través de una simulación que se realizó en MATLAB, en la cual, a través de lo que fue un coeficiente de transferencia de oxígeno determinado recomendado para la operación de reactores de biopelícula, se identificó cuál iba a ser ese volumen de aire, o ese flujo, mejor dicho, de aire que se debería suministrar al reactor para mantener esas condiciones aerobias. Entonces, en este caso, se identificó que para llevar esas condiciones se requerirían al menos 0.06 metros cúbicos por hora de aire a condiciones estándar. Y esto estaba dentro de la capacidad del soplador que estaba disponible. Entonces, podemos continuar. Por esa parte no hubo problema. Bueno, como les mencionaba, esas eran las dimensiones en sí de lo que fue el empaque. Y el empaque, precisamente, la esponja vegetal se tuvo que cortar en forma de aros para poder introducirlo dentro del recipiente. También los reactores de biopelícula cuentan bueno, generalmente si son derecho fijo, ¿verdad? Cuentan lo que son superficies de apoyo. Entonces también se tuvo que diseñar eso, que se utilizó una taza de acero inoxidable, la cual se partió y se taladrió, de forma que hubiera también agujeros en donde hubiera paso de sustancias, incluyendo lo que fue el aire. Bueno, esos fueron los conductos, que principalmente uno es de alimentación, para introducir el agua residual, otra para extraer el agua residual ya tratada, que fue el de descarga. También es importante suministrar el burbujeador para suministrar el aire y también un escape de aire, que principalmente eso es para que mantener la presión interna y para que no haya algún tipo de accidente, para que haya una salida. Bueno, eso fue al lado derecho se encuentra lo que son las estructuras, por así decirlo, tiene una tapa, y esa tapa está compuesta por una sección superior de acero inoxidable y una sección inferior de aluminio. La sección superior, que principalmente fue de acero inoxidable, es porque esta está más en contacto con lo que pueden ser los vapores corrosivos que se puedan generar dentro de un recipiente, en caso de que se utilice no solo para este tipo de estudios, sino para otros estudios en donde se requiera un pH más bajo. Entonces, por eso en ese caso sí se priorizó que fuera de acero inoxidable. La inferior no tiene ese riesgo, el riesgo es menor. Entonces, por eso se hizo en aluminio, que es más económico. Esos fueron los componentes, bueno, y ya cuando se construyó, prácticamente la inversión total, que una de las prioridades también dentro del diseño conceptual era que fuera menor a 100.000 colones la inversión. En este caso fue menor a 62.000 colones. Y bueno, es como lo que se muestra en la pantalla. A la izquierda se encuentran los componentes, en el centro son como los discos específicamente que conformaban el lecho, y luego ya el otro a la derecha se encuentra ya de forma montada. Luego de lo que consistió en puesta en marcha, era importante garantizar que, bueno, con la dirección que se determinó que efectivamente hubiera una operación aerobia dentro del reactor. En este caso se comprobó que el oxígeno disuelto, en este caso, fue mayor a 3 miligramos por litro. También otra importante característica es que hubiera remoción de materia orgánica a través de él, entonces se midió la materia orgánica en términos de DQO y precisamente hubo mayor a 90%, pero eso lo vamos a ver con más detalle a continuación. Y además se corroboró las bombas peristálticas, efectivamente, para determinar a cuál tiempo de retención hidráulica estamos trabajando. Y bueno, por supuesto, verificación visual. Ahora bien,
con respecto a la remoción de fármacos de este prototipo que acabamos de desarrollar, o que mejor dicho, se desarrolló en esta investigación, primero seleccionamos cuáles eran los fármacos que queríamos estudiar. Se pretendía utilizar fármacos que fueran representativos y que tuvieran relevancia, según o los resultados de estudios recientes de sondeo que se hicieron, monitoreo en el país. Entonces, para ello, se priorizaron aquellos de acuerdo a lo que fue la frecuencia en el influente de plantas de tratamiento de agua residual, la frecuencia en el respectivo efluente y además según el nivel o el coeficiente de riesgo, que eso indica o es un indicador del nivel de toxicidad que podría tener ese fármaco cuando es liberado al ambiente. Y los fármacos seleccionados de estudio son los que se muestran a la derecha. Para esto se utilizó dos modos de operación. Uno primero que fue secuencial por lotes, en donde introducíamos la alimentación, lo dejábamos en aireación por un cierto tiempo, que en este caso fueron 12 horas, y posteriormente había una descarga, y así continuamente. Eran ciclos repetitivos. Por otra parte, bueno, y el agua, y lo que se utilizó acá en este caso fue agua residual real, precisamente de la planta de tratamiento de aguas residuales del TEC. Por otra parte, también estudiamos lo que fue el modo de operación en modo continuo, principalmente para estudiar lo que era la remoción de DQO y la producción en sólidos. Un tiempo de retención hidráulica de 14 horas y bueno, acá se está bombeando continuamente lo que es el influente, que en este caso constituía agua residual sintética. Bueno, ahora para hablar un poco acerca del arranque de operación, como pueden ver en las figuras de la derecha, principalmente ahí se encuentran lo que son los soportes o los discos ya colonizados. Principalmente la que se encuentra acá, como que se ve como más negra, por decirlo así, fue la que se utilizó cuando se alimentó el reactor con agua residual real. En ese caso, se puede ver que tiene mayor capa de sólidos en comparación a la de abajo. Y eso es precisamente porque hay mayor contenido de sólidos en el agua residual real en comparación a una sintética. Además, otra característica importante, pueden ver a la izquierda lo que era el agua residual en la alimentación, es decir, antes de ingresar al reactor y después en la descarga. Se puede ver que hay una disminución considerable en lo que es el color. Los sólidos generalmente son, bueno, producen color en lo que es el agua residual, entonces se puede atribuir que hubo una potencial remoción de sólidos que provocaron esa disminución de color. Otra característica importante es que en modo, bueno, en general se alcanzó como una estabilización, un tiempo de arranque menor en 7 días o una semana utilizando ese tipo de soportes, en comparación a los soportes plásticos que generalmente tardan más de un mes en formarse una biopelícula sobre ellos, lo cual es una potencial ventaja. Ahora, en cuanto a remoción de QO, bueno, como pueden ver en la gráfica, como les mencionaba, a partir de los 8 días ya se había estabilizado este reactor. Se formó una biopelícula rápida, bueno, esto se puede atribuir a que se formó una biopelícula rápidamente en los soportes y principalmente es porque estos soportes, o se puede atribuir porque estos soportes tienen una estructura tridimensional, lo cual le proporciona suficiente área protegida a la biopelícula y así hay una menor, o mejor dicho, hay una menor tasa de desprendimiento. Además, otra característica importante es que hay alto espacio vacío, es una estructura porosa y al ser una estructura porosa también favorece que haya una mayor acumulación de nutrientes y esto también puede favorecer a que haya un mayor crecimiento biológico sobre ellos en comparación a esos plásticos que les mencioné anteriormente. Y se mantuvo así al menos por 21 días que se estuvo monitoreando. La remoción por un medio de Cuba en este caso fue mayor al 90%, lo cual denota que es efectivo en lo que es la degradación de materia orgánica. Ahora, con respecto a la remoción de fármacos, hay varias características. Bueno, como pueden ver, se encuentra la concentración de los determinados fármacos. eh, en negro se encuentra lo que es la concentración en la alimentación y por otra parte, en rojo se encuentra la concentración, perdón, en la descarga. Hay varios escenarios. El primero de ellos es que en algunos fármacos como el fibriosil, naproxeno y ketoprofeno se identificó una remoción negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que la concentración, la cantidad de estas sustancias contaminantes fue mayor en la descarga en comparación a la alimentación. Y esto puede tener varias causas. Principalmente puede ser porque algunos fármacos, por decirlo así, están en forma de metabolitos y a través del tratamiento más bien, entonces se vuelven a transformar en su forma parental. Por lo tanto, se identifica una mayor concentración, una mayor cantidad del fármaco a la salida. Otra de las causas también es la liberación de partículas sólidas, como por ejemplo cuando se tomó la alimentación, una muestra de alimentación,
no se identificaron ciertos fármacos, pero luego se liberan estas partículas sólidas a través del tratamiento y por lo tanto hay una mayor cantidad o se detecta mayor cantidad al final. Esto también es consistente con diversos estudios científicos en donde se han denotado que ocurre este mismo comportamiento de remoción negativa en plantas de tratamiento de agua residual, inclusive a nivel o a gran escala, a nivel municipal, y precisamente con estas tres sustancias. Y también es claro, digamos, que tampoco la remoción de esos tres fármacos fue significativa. Por lo tanto, se puede notar más este patrón. Por otra parte, existen aquellos en donde sí hubo una remoción positiva de fármacos y hubo una moderada, por decirlo así, remoción para dos de ellos, que fue la acetaminofén y la 1,7 dimetilsantina, y una remoción que sí fue elevada para la lovastatina, doxiciclina y cafeína, que fue superior al 80% utilizando esta tecnología. Ok, en los casos en donde fue positiva, se puede notar que, o se puede intuir, mejor dicho, que lo que es bueno, para la remoción de fármacos hay varios mecanismos de remoción. Hay dos que son más importantes, lo que es la biodegradación y lo que es la absorción. Entonces, en este caso se puede ver que la mayoría de todas ellas, excepto la lovastatina, eh, puede ser altamente, bueno, el mecanismo de remoción predominante fue la biodegradación. Principalmente la lovastatina tiene lo que es un coeficiente de hidrofobicidad, que es ese log D mayor a 2,5, lo cual quiere decir que a diferencia de las demás, esta sí es muy hidrofóbica y por lo tanto esta sí puede absorberse más o en gran medida o de forma considerable en lo que es el lodo secundario o en la biomasa, a diferencia de las otras. Por lo tanto, las otras sí se puede intuir que el principal mecanismo de remoción fue la biodegradación. Además, también en las otras sustancias tienen grupos funcionales que pueden decirse que son donadores de electrones. Esto facilita su remoción o su metabolismo a través del metabolismo aerobio o su biodegradación a través del metabolismo aerobio, lo cual puede favorecer su remoción. Con respecto a la generación de sólidos, se identificó una baja generación de sólidos suspendidos, lo cual es bastante positivo porque esto mejora la calidad del efluente en comparación, por ejemplo, a otras tecnologías de crecimiento suspendido. Y además que la biomasa adherida, en este caso, en comparación a otros soportes plásticos, fue mucho mayor, lo que quiere decir que hay una mayor retención de biomasa. Algo importante a tomar en cuenta es en este tipo de tecnología o en adelante es cómo se va a disponer. Una de las formas recomendadas, bueno, que es importante evaluar es a través del compostaje. Y bueno, en este caso, también como genera poco sólido, se podría decir, como las tecnologías de biopelícula aérea, esto genera también lo que son ahorros en lo que es la inversión y el tratamiento para la disposición de lodos. Ahora, para contarles un poco acerca de lo que fue la remoción de fármacos en agua residual a través de lo que es la inmovilización por encapsulamiento con con cápsulas de alginato de calcio. Principalmente se prepararon las cápsulas de alginato de calcio. Esta es una reacción de gelación en donde se utilizan iones de calcio, en este caso los cuales fueron proveídos por el cloruro de calcio, que es de bajo costo y además es altamente soluble en agua, lo que genera mayor cantidad disponible para la reacción de gelación, y alginato de sodio, el cual se iba goteando poco a poco sobre la disolución de cloruro de calcio, y de esta forma se formaban estas cápsulas que se pueden ver a mano derecha. Las cápsulas generadas fueron de un tamaño aproximado de 3,10 milímetros y en ellas en las cuales se pretenden introducir esos microorganismos. Por lo tanto, en algunas de ellas sí se inocularon, es decir, sí se introdujeron microorganismos dentro de ellas, y para algunos estudios también hubieron otras en donde no se introdujeron algunos microorganismos dentro de ellas. Ok, bueno, una de las principales cosas a tomar en cuenta fue identificar que también estos microorganismos que se introdujeron en estas cápsulas se retenían dentro de ellas y no se liberaban al exterior, porque eso es muy importante para identificar la efectividad de este tipo de tecnología en el tratamiento. Ocupamos que la mayoría se retengan durante cierto tiempo. Y lo que se notó es que efectivamente hubo una retención efectiva de los microorganismos. En este caso, la absorbancia es proporcional a la cantidad de biomasa y como pueden ver, aquellas que sí fueron inoculadas tuvieron una señal superior en comparación a aquellas que se mantuvieron sin inocular durante un cierto tiempo. Entonces, una pérdida considerable de microorganismos, por decirlo así, a través de ellos. Luego, otra característica importante es no solo ver si en verdad se retienen los microorganismos dentro de las cápsulas que se desarrollaron, sino también si estos microorganismos, o mejor dicho, si hay un paso efectivo de sustancias a través de esta membrana de la cápsula, por decirlo así. Porque ocupamos que mejor dicho, que los
fármacos o los contaminantes que pretendemos degradar, que se encuentran en el exterior de la cápsula, pasen a través de ella para que estos puedan ser degradados en su interior. Entonces, efectivamente, ocupamos evaluar si está ocurriendo eso. Como pueden ver en la gráfica que se muestra a la derecha, aquellas cápsulas que fueron inoculadas, es decir, aquellas que sí se le introdujeron microorganismos, muestran un aumento en la señal después de 7 días, que se considera significativo, en comparación a aquellas en las cuales no se introdujeron microorganismos, cuando estas estaban expuestas a un medio de agua residual sintética, es decir, donde había nutrientes alrededor. Y precisamente se detectó también no solo como este crecimiento en la biomasa, sino también una reducción en la DQO. Eso quiere decir que hay materia orgánica que se está removiendo y que hay un paso efectivo a través de esta membrana de las cápsulas y que esto produce un aumento en la biomasa, un crecimiento celular, por lo que se denota esta curva, este aumento en la señal. Este es lo que les estaba mencionando. Existe una remoción de DQO en este caso, en donde las inoculadas aproximadamente removieron un 72% de DQO en comparación a las que no fueron inoculadas, que en este caso, como pueden ver, prácticamente las que no tenían microorganismos no degradaron o no removieron lo que fue materia orgánica en términos de DQO. Acá también es importante ver que parece que las cápsulas realmente no tienen, es decir, como que el mecanismo de absorción no remueve significativamente lo que es la de QO, porque aquellas no inoculadas prácticamente tampoco degradaron nada, no es apreciable, y que la biodegradación, por el contrario, es el principal mecanismo de remoción de QO con esta tecnología. Ahora, en términos de fármacos, como pueden ver, principalmente hubieron 3 escenarios. El primero es en donde se introdujeron en un medio en donde estaba con fármacos, por así decirlo, aquellas cápsulas donde sí tenían microorganismos. En otra parte se introdujeron, o mejor dicho, se introdujeron solo las cápsulas, pero sin microorganismos adentro, y hubieron otros tratamientos en donde no se introdujeron las cápsulas. Entonces, aquellas en donde se introdujeron microorganismos, precisamente nos permiten ver cuál es la contribución por la actividad de la remoción, o sea, por la actividad biológica, mientras que aquellas en donde solo se introdujeron las cápsulas en sí, nos permite ver cuál es la contribución en la remoción debido solo a la absorción por las cápsulas. Algo importante acá es notar que en la acetaminofén y la dimetilxantina, en este caso, la barra verde puede notarse que es cuando estuvieron con microorganismos, si es significativo esa parte de biodegradación. Estas sustancias principalmente tienen grupos funcionales que los hace donadores de electrones y esto facilita que puedan ser degradados por metabolismo aerobio. Por otra parte, también es importante notar, perdón, que el acetaminofén y lo que es la ofloxacina, que es un antibiótico muy persistente en aguas residuales acá en Costa Rica, también se puede degradar o la absorción, en este caso, sí tiene una contribución significativa en su remoción, es prácticamente la mitad. Y esto puede ser debido también al tipo de interacciones moleculares entre este tipo de sustancias, junto también la superficie de la cápsula que es hidrofílica y tiene varios grupos hidroxilo. Y pueden haber interacciones dipolo-dipolo o puentes de hidrógeno. Ahora, también otro aspecto importante a tomar en estas cápsulas al utilizarlas en un sistema real es que no se degraden rápidamente o ver qué pasa cuando se utilizan por ciclos repetidos. Entonces, como pueden ver en la imagen, se encuentra como se veían las cápsulas por el estereoscopio, perdón, las que no fueron inoculadas en comparación a las que se fueron inoculadas. Aquellas que fueron inoculadas a la primera semana se pudieron ver como puntos negros dentro de ellas, y esto puede ser debido a la formación de ciertos grumos de biomasa dentro de ellas, y esto quiere decir que sí hubo crecimiento celular, o esto da indicio del crecimiento celular que puede estar ocurriendo adentro, a diferencia de las que no fueron inoculadas, que pueden verse que no hubo prácticamente ningún cambio y no se observa algún tipo de grumo o demás. Y bueno, en este caso las cápsulas sí presentaron un cambio de tamaño, un aumento de tamaño que fue significativo. Precisamente esto puede atribuirse a un aumento del flujo desde el exterior hacia el interior. En el interior va a empezar a incrementar lo que es la concentración de sustancias, precisamente por el crecimiento celular y demás. Entonces, hay un flujo desde el exterior al interior, precisamente por ósmosis, puede darse. Y precisamente el cambio empieza a ser significativo a partir de la tercera semana, que generó una hinchazón de estas cápsulas. Ahora, con respecto a alguna de las conclusiones y recomendaciones, con respecto al primer prototipo, es que en este caso el prototipo que se desarrolló sí es costo razonable, además es funcional, es decir, sí sirvió para el propósito para el cual fue diseñado, tiene la posibilidad de ser esterilizable de acuerdo a los materiales que se emplearon, además es reutilizable y con facilidad podría ser acoplado con el módulo de bioprocesos
con módulos de bioprocesos en general para su control automático. Una recomendación en este caso es ejecutar precisamente reuniones de intercambio desde las primeras etapas de diseño con las personas realmente que tienen más experiencia en la parte de ensamblado, por así decirlo, de las partes metálicas y demás, para ahorrar recursos, bueno, reprocesos, para disminuir la cantidad de reprocesos y demás que deban tomarse en cuenta con los recursos disponibles. Otra conclusión es que, bueno, en este caso, el prototipo desarrollado que se muestra en la imagen sí es muy efectivo, principalmente, o tiene un alto potencial para el tratamiento secundario de aguas residuales en la región de Latinoamérica y en el Caribe. Principalmente, es una medida también de mitigación del riesgo ecológico provocado por la liberación de residuos como de lovastatina, específicamente cafeína, doxiciclina, 1,7 dimetilsantina y acetaminofén, en donde provoque si tiene una remoción positiva, moderada y alta, incluso en algunos de ellos, como en el caso de la lovastatina, mayor al 80%. Una recomendación en este caso es evaluar el desempeño de esta esponja vegetal también para la remoción de ciertos nutrientes, que también no ha sido amplio la investigación y que ahorita es de interés, como por ejemplo la remoción de nitrógeno, fósforo y además sólidos. Otra conclusión ahora con respecto a las cápsulas o al encapsulamiento de microorganismos es que precisamente este es un método activo y que es sencillo de inmovilización en comparación a las otras tecnologías de inmovilización que pueden haber, el cual puede ser aplicable principalmente para reducir la amenaza o el riesgo ecológico debido a la liberación de naproxeno, ofloxacino, acetaminofén y 1,7 dimetilsantina, precisamente por vertido de aguas residuales. Y bueno, ahorita, como les mencioné al inicio, esta fue como para establecer una línea base utilizando o introduciendo microorganismos que no, o sea, inespecíficos, que no se hayan probado, que tuvieran una capacidad degradativa superior. Ahora lo interesante sería utilizar esta tecnología que ya probó que sí hay una retención efectiva y además que hay transferencia de masa a través de sus paredes para utilizarla o evaluar lo que son microorganismos seleccionados que sí tengan una capacidad degradativa superior de fármacos. Bueno, estas son algunas de las referencias bibliográficas más importantes. Y listo, muchísimas gracias.